Buen día, somos el grupo número 6. Está conformado por Sibel Gentil, Franiela González, Oriana Martínez, Johanna Hernández, Fátima Fernández y mi persona, Wilmer Duque. Le vamos a hablar sobre la microbiología de las infecciones pulpares. La pulpa dental. La pulpa dental es un tejido blando localizado en el centro del diente. Esta forma soporta y se encuentra por debajo de la dentina. En general se considera como un tejido blando laxo especializado. La pulpa dental alberga un gran número de elementos titulares, incluyendo nervios, tejido vascular, fibras de tejido nervioso, sustancia fundamental, líquido intersticial, odontoblastos, fibroblastos y otros componentes celulares menores. La función primaria del diente es formativa, debido a que de ahí surgen los odontoblastos que forman dentina. En el desarrollo temprano del diente, los odontoblastos interactúan con las células del epitelio para formar esmalte. Después de la formación dental, la pulpa proporciona varias funciones secundarias relacionadas con la sensibilidad, hidratación y defensa del diente. Entre las funciones de la pulpa tenemos la inducción. La pulpa participa en la inducción y desarrollo de odontoblastos y dentina, que cuando se forman inducen a la formación de esmalte. Tenemos la formación. Los odontoblastos forman dentina, como lo dije anteriormente. Estas células altamente especializadas son esenciales para la formación de dentina de tres maneras. Está también la nutrición, que por medio de los túbulos dentinarios, la pulpa suministra nutrientes que son esenciales para la formación de dentina y la hidratación. También está la defensa. Los odontoblastos forman dentina en respuesta a la lesión, en particular cuando el grosor original de la dentina está afectado por caries, traumatismo o un procedimiento de restauración. La pulpa también tiene la capacidad de producir una respuesta inflamatoria e inmunológica en un intento de neutralizar o eliminar la invasión de microorganismos en la dentina que son causantes de caries. También, por último, tenemos la sensibilidad. A través del sistema nervioso, la pulpa transmite las sensaciones mediadas por esmalte o dentina a los centros nerviosos más altos. Estos estímulos se expresan como dolor. Microbiología de las infecciones pulpares. Entre la microflora de ese tipo de infecciones encontramos algunos tipos de bacterias. Entre las más importantes tenemos la Fusobacterium nucleatum, que son bacterias peleaformas que aparecen con formas muy variadas, globulosas, en uso y finas. Son moderadamente sacarolíticas, aunque sintetizan material de reserva intracelular a expensas de polímeros de glucosa. Sus fuentes nutricionales y energéticas más importantes provienen del catabolismo de péptidos y aminoácidos, elaborando como producto metabólico final especialmente el ácido butírico. A diferencia de otros bacilos gram negativos anaeróbicos, son resistentes al verde brillante y pueden aislarse como hábitat primario en la cavidad oral y se encuentran por lo general en el surco gingival. Aún así, sus factores de virulencia no están claramente definidos. Su poder patogénico se relaciona con la endotoxina, compuestos solubles que inhiben la quimiotaxis. La quimiotaxis de los neutrófilos, fosfatasas, etc. Se parece importante su capacidad de coagregarse con otras bacterias, favoreciendo los procesos de colonización y formación de placas. También se sabe que los ácidos grasos de cadena corta y el amoníaco obtenido a partir de los aminoácidos pueden comportarse como tóxicos. Igualmente producen dos compuestos malolientes que están relacionados con la halitosis. Otra bacteria importante tenemos la Propionomerosa gingivalis.
Esta comprende bacterias asacrolíticas, es decir, que no metabolizan los hidratos de carbono ni por la vía de glucólisis ni por la vía de pentosas de fosfato, debido a que carecen de enzimas como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este microorganismo se encuentra en el surco gingival de forma especial cuando hay lesiones periodontales avanzadas. Muy raramente puede detectarse y quizá a modo de reservorio en el dorso de la lengua, amígdalas y la saliva. No se le considera como parte de la microbiota oral normal, sino como un agente patógeno ausente en individuos sanos. Se relaciona con la multitud de procesos patológicos como la pulpitis, gingivitis, abscesos periodontales y periapicales. Para su aislamiento, los medios de cultivo deben incluir vitamina K. Es de naturaleza polisacárida que, aparte de permitir la subdivisión de la especie en 6 serotipos, tiene una acción antifagocitaria por su efecto antiopsónico. Tiene gran interés por ser proteínas que se comportan como adhesinas, que participan en la coagregación bacteriana y mantenimiento de la placa subgingival. Otra bacteria es la Prevotella sp. Esta comprende bacterias moderadamente que no metabolizan los glúcidos por las vías de pentosa-fosfato, ya que carecen de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Son resistentes a la vancomicina, se relaciona con mayor o menor grado con multitud de procesos como infecciones pulpares, abscesos periapicales, alveolitis. En la mayoría de los casos su patogenicidad no es más bien conocida debido a que participan en estos procesos unidas a otras bacterias de carácter sinérgico. Esta bacteria tiene como hábitat primario el surco gingival. Buenas tardes, mi nombre es Fátima Fernández y yo les voy a hablar sobre las bacterias presentes en la pulpa dental. Entre ellas tenemos el Streptococcus. Son cocos de cadenas cortas o emparejadas, gram positivas, no formadoras de esporas. Son anaerobios y su factor de virulencia está en la enzima de la colagenasa y beta-lactamosa. Se aíslan frecuentemente en procesos infecciosos supurados que tienen carácter mixto y polimicrobianos, con lesiones de caries de dentina, forma avanzada de periodontitis, absceso de origen dental y conductos radiculares infectados, entre otros. También tenemos el Streptococcus mutans. Se aísla en el 70% de la población no desdentada. Es resistente a la caries. En individuos con caries activas o especialmente predispuestos, su cantidad aumenta significativamente. Se considera el microorganismo cariogénico por excelencia, por su especial capacidad de colonizar superficies duras. Se aísla en la cavidad oral, sobre todo a partir de las placas supragingivales radiculares y en la saliva, en cuyo caso su origen es secundario a la localización en la placa. Sus colonias en agar sangre son A hemolíticas y B hemolíticas. En su estructura antígena hay que descartar que posee los polisacáridos parietales C, E y F y proteínas asociadas a la mureína, conocidas como antígenos 1 y 2. Estas proteínas participan en procesos adhesivos como las adhesinas, interactuando con receptores de la película adquirida, tales como proteínas ricas en prolina y como la glucositransferasa y receptores de glucano en fenómenos agregativos y coagregativos entre las bacterias que colonizan los dientes. También está el Streptococcus. Pertenecen a este género numerosas especies. Las más frecuentes en patologías humanas es el Streptococcus faecialis, seguida del Streptococcus faecio. Se asocian en parejas y cadenas cortas. En cultivo son parecidos a los Streptococcus. Pertenecen al serogrupo D
pero fueron separados de los estreptococos por carácter quimiogénico y sus factores de virulencia no son bien conocidos. Producen una gran variedad de procesos infecciosos extraorales y plantean un problema particular de tratamiento antibiótico. Por su metabolismo anaeróbico, son intrínsecamente resistentes a los aminoglucósidos que, sin embargo, pueden penetrar si se unen a otros compuestos que inhiben la síntesis de peptidoglucano. Al ingresar en el interior de las bacterias que inhiben la síntesis de peptidoglucano al ingresar en el interior de la bacteria. Aún así no van a ser útiles si las cepas muestran altos niveles de resistencia por la producción de enzimas inactivamente. La Candida albicans. La especie Cándida crece como células de levadura típicas de 4 a 6 redondas u ovaladas con gemación en la mayoría de las condiciones. En casi todas sus temperaturas carecen en condiciones de anaerobiosis en medios de cultivo, pH con rango entre 2,5 y 7,5 y su temperatura oscila entre los 20 y 38 grados. El crecimiento de colonias se puede detectar en 48 y 72 horas después de la cepa. Son oportunistas y se encuentran como comensal en la cavidad oral, en el intestino, la vagina, secreción bronquial y piel del hombre. Esta especie se observa macroscópicamente con un color crema ceroso y húmedo, y microscópicamente son macrosporas redondas y ovaladas. Filifactor alóceo. Es un bacilo no esporulado anaeróbico. Es anaeróbico obligado, gram negativo, tiene forma cónica redondeada. Algunas cepas han demostrado algún tipo de movilidad y esto sin observar flagelo alguno. Aparecen en el surco gingival y los estudios han demostrado que esto envuelve la patogénesis de la periodontitis. Debido al escaso crecimiento que tiene este microorganismo y los métodos de identificación bioquímica no son suficientes y lo hace más difícil detectar y relacionar con las enfermedades endodónticas. Gracias. Buen día, mi nombre es Joam Hernández y yo les voy a hablar sobre uno de los métodos microbiológicos para el diagnóstico de la enfermedad pulpar. Estos métodos de diagnóstico nos permiten reconocer cuáles son los agentes etiológicos que causan infecciones pulpares. También nos permite determinar el grado de esterilidad del conducto radicular antes de la obturación. Existen dos métodos para este diagnóstico, los cuales son el método microscópico y el método por cultivo. El método microscópico, nos va a ayudar a determinar los agentes infecciosos que se encuentran en la pulpa. Más sin embargo, no nos permite determinar si ellos son los causantes de las infecciones. También tenemos que tomar en cuenta de que en el momento de la identificación morfológica de estos agentes, esta no es confiable, ya que se lleva a cabo por un observador y este da una opinión y es catalogada como subjetiva. Para realizar este método, colocamos una muestra en un portaobjetos, la realizamos por métodos de teñido, el cual más utilizado es el grano. Luego lo colocamos en un microscopio y vamos a observar cuáles son estos agentes. Esto nos va a permitir demostrar si la muestra está o no contaminada. A continuación les voy a hablar sobre los métodos microbiológicos para el diagnóstico de las enfermedades pulpares. Uno de ellos es el cultivo. Actualmente la toma de muestras microbiológicas no se realiza en la práctica endodóntica de manera sistemática. Se indicará a realizar un cultivo para pacientes con procesos endodónticos resistentes al tratamiento endodóntico convencional y pacientes inmunodeprimidos para identificar y tratar focos primarios de infección. Debe seleccionarse el medio de transporte idóneo para la muestra. Para evitar la contaminación de esta, se realiza el aislamiento absoluto y se lava el conducto radicular con peróxido de hidrógeno al 30 y 35%.
y 1 minuto después se lava con suero fisiológico con una pinza estéril, se toma el cono de papel estéril y se introduce en el conducto. Debe llegar al tercio apical y permanecer ahí 1 minuto. Luego se retira y se introduce en el medio de transporte y se toma 2 muestras por conducto. Los medios de cultivo son preparados que intentan reproducir artificialmente las condiciones del hábitat natural de los agentes bacterianos. Sus componentes deben cubrir todas las necesidades nutricionales de las bacterias que se van a estudiar y deben incorporarse en la mezcla justa y equilibrada. Clasificación de los medios de cultivo se hace en función a su contenido, de su estadio y de su utilidad. Según su contenido tenemos los definidos o sintéticos. Se conoce perfectamente la composición química, ya que se elaboran añadiendo productos puros o individualizados. También tenemos los sintéticos o empíricos. No se conoce la composición exacta. Se prepara con extractos de carnes, levaduras, pectonas y entre otros. Su empleo se basa en la experiencia y en sus medios más utilizados. Según su estado, tenemos los líquidos. Son llamados caldo trigliocolato y caldo de cerebro corazón. Los constituyentes están disueltos en el agua sin sustancias solidificantes y se utilizan sobre todo para inocular muestras o cuando se cultiva un único microorganismo para obtener una masa microbiana u observar las características de crecimiento. Los semisólidos contienen agar en el menos 1% y se utilizan como medios para analizar alguna característica en especial de la bacteria, como por ejemplo la movilidad o la capacidad oxidativa o fermentativa. Los sólidos se obtienen agregando agar al medio líquido en una cantidad suficiente para que se solidifique. Según su utilización se distribuyen en tubos o platos de Petri. Se utilizan principalmente para pruebas de identificación bioquímica. Según su utilización, básicos, enriquecido y selectivo. Los básicos son aptos para las bacterias no exigentes y contienen nutrientes mínimos para el desarrollo. Los enriquecidos son medios básicos que se suplementan en sustancias muy nutritivas y los selectivos están en medios que permiten el crecimiento de algunas bacterias e inhiben el de las otras que se utilicen en caso de que éste interese recuperar ciertos tipos de microorganismos y se desee impedir el crecimiento de otros. Basados en cultivos microbiológicos han permitido conocer los distintos microorganismos patógenos endodónticos. La aparición de las técnicas de biología molecular que no dependan de los cultivos ha confirmado los hallazgos de los estudios basados en cultivos y ha entregado información adicional sobre la microbiota asociada a los diferentes tipos de infecciones endodónticas. Entre ellas tenemos la primera, que es la infección intraradicular primaria, que a través de las técnicas de cultivo y biología celular se ha confirmado el carácter polimicrobiano de la infección endodóntica, con un predominio marcado de bacterias anaeróbicas o anaerobias estrictas de las infecciones primarias. En ese tipo de bacterias corresponde la Firmicutes bacteroides, espinocroquetas, fuxobacterias, actinobacterias, proteobacterias y sinergistes. Entre el 40 al 55% de las bacterias de la microbiota endodóntica no se han podido cultivar. Entre una de ellas, la vía de acceso de la microbiota para infectar la pulpa en dientes vitales determinará la composición microbiana de la infección. Las vías de acceso para esta infección son las caries amplias de un traumatismo y la microbiota más frecuente es cualquier bacteria oral, predominio de streptococcus del grupo Viridae y lactobacillus. Los túbulos dentinarios es otra vía de acceso y la microbiota más frecuente son las bacterias cariogénicas, el predominio de streptococcus del grupo Viridae, los lactobacillus y los actinomyces. La vía periodontal, las bacterias gram positivas, los pectostreptococcus, los streptococcus y los propionibacterium. Y la otra vía de acceso es la contigüidad, que son bacterias causantes del proceso original, y las anacoresis, que son bacterias del proceso septicémico. Las infecciones extrarradiculares, la peritonitis apical se produce como una respuesta a una infección intrarradicular y la mayoría de los casos evita que los microorganismos accedan a los tejidos periapicales.
En algunas situaciones, estos pueden superar la barrera defensiva y causar una infección extrarradicular. Y la forma más corriente de infección extrarradicular es el acceso apical agudo. Se ha estudiado el papel de otros microorganismos, además de las bacterias en la infección endodóntica, como virus y hongos. Diversos estudios han identificado hongos después del tratamiento endodóntico en casos resistentes a la terapia. Como tercera infección tenemos las infecciones endodónticas persistentes o secundarias. El tratamiento endodóntico de un diente con pulpitis es esencialmente profiláctico, ya que la pulpa está libre de infección y se realiza el tratamiento para prevenir futuras infecciones en el sistema de conductos y la consiguiente periodontitis apical. Por otro lado, en casos de pulpas necróticas o en dientes tratados endodónticamente asociados a periodontitis apical, existe una infección preestablecida y por lo tanto el tratamiento endodóntico debe enfocarse no solo en prevenir la introducción de nuevos microorganismos al sistema de conducto, sino que también en la eliminación de la microbiota que ahí reside. Dada la complejidad anatómica del sistema de conducto, es sabido que, a pesar de todos los instrumentos, sustancias y técnicas disponibles, es imposible eliminar completamente los microorganismos en la mayoría de los casos. Por lo tanto, el objetivo real sería disminuir la población de bacterias a un nivel menor al necesario para inducir o mantener enfermedad. La microbiología de los dientes tratados endodónticamente concurre en el fracaso en endodoncia. La microbiota de los dientes tratados endodónticamente con periodontitis apical persistente está constituida por un grupo de microorganismos más restringido que las infecciones primarias, con un promedio de 1 a 3 especies por conducto. Aun cuando el tratamiento endodóntico no logre erradicar completamente la infección, la mayoría de las bacterias son eliminadas y el ambiente es alterado. Por lo tanto, para sobrevivir y poder ser detectada en una muestra post-tratamiento, las bacterias deben resistir o escapar de los procedimientos de la desinfección y adaptarse rápidamente al ambiente alterado por los procedimientos de tratamiento. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda González y yo le voy a continuar hablando sobre los aspectos microbiológicos de la terapia endodóntica. Su importancia. La enfermedad pulpar es una de las patologías con la cual con mayor frecuencia asisten a un consultorio odontológico los pacientes, ya que con ella se puede perder la vitalidad del diente. Asimismo, cabe destacar que no existen cifras exactas, ¿verdad?, para la incidencia de esta enfermedad pulpar o pulpitis, pero que esta tiene mucha importancia, ya que, como lo mencioné anteriormente, los pacientes acuden a un consultorio odontológico para ser atendidos con una atención dental de urgencia, ya que si la pulpitis sigue su curso natural, esta puede producir una necrosis dental, es decir, la pérdida del diente, y de esta manera la muerte del diente, y con ello se debe transcurrir a un tratamiento de sistemas de conducto, con el cual se trata de remover los restos pulpares y obturar con un material inerte para evitar la progresión de las bacterias en los conductos y la formación de los abscesos. Se han descrito diversas bacterias presentes en los procesos tanto carioso, que es el principal para luego producir la pulpitis, ¿verdad?, que estos son microorganismos con los cuales están presentes de manera progresiva en cada una de las fases de la pulpitis. Asimismo, cabe destacar que los dientes tratados endodónticamente pueden reinfectarse o refracturarse. Es por eso que los odontólogos recomiendan que los pacientes no lleguen a una pulpitis, para así evitar tratar de llegar a un tratamiento de conducto, ¿verdad? Con lo cual, cada odontólogo es fundamental que sepa la microbiota que existe en todas las enfermedades de la cavidad bucal, en este caso en la endodóntica y de la periapical, para poder ser tratado al paciente con la enfermedad o patología que lleve en ese momento de la mejor manera, para así tratar
¿verdad? O de la función de un tratamiento de conducto es de ir a erradicar todos los microorganismos presentes en esta patología, ya que se necesita es buscar la solución para evitar la contaminación y la reinfección durante este tratamiento, para, como ya lo dije, buscar una solución exacta y llevar